Dice, la vida no es un evento, es un proceso de crisis-transición. Y habla de la vida, comienza hablando de la vida, ¿no? Dice que entender la vida es quizás una de las principales motivaciones del ser humano, ¿no? Es como que todos nos preguntamos, ¿qué hacemos aquí en este mundo? ¿Para qué estamos acá, no? Comprender, ¿no?, lo que ha sido es una necesidad profunda en todos nosotros. A menudo los padres brindan a sus hijos lo mejor de sí mismos con la idea de que al crecer estos se van a convertir en personas felices, útiles, trabajadoras. Y es a través de sus padres que el individuo aprende los conocimientos básicos, los cuales a su vez aquellos recibieron de sus propios padres, y que de una manera u otra los ayuda a transitar en un mundo cambiante. No obstante, su buena intención, la buena intención que ponen los padres, no todo lo que uno recibe de los progenitores resulta útil en esta época para enfrentar los constantes retos y dificultades que plantea la vida. Algunos de los aprendizajes, lejos de ser recursos, se convierten en resistencias o impedimentos para que uno se relacione con el entorno. Todos sabemos que los primeros 7 años de vida son fundamentales en un ser humano y que cada una de las experiencias es básica y determina cada etapa subsecuente, de modo que vale la pena preguntarse cómo fue el propio desarrollo, cómo manejaron su vida nuestros padres, de qué manera expresaron sus emociones, qué fue lo que vivieron. Cada uno de estos factores, como ya dijimos, repercute de una u otra forma en uno mismo. Pese a la importancia de este proceso, parece que la cultura en toda Latinoamérica y otras sociedades no tiene conciencia del mismo o prefiere negarlo para no violentar los cánones establecidos. Claro está que el precio que se paga es alto. Las comunidades se enfrentan situaciones cada vez más complejas. Jóvenes y niños viven en una sociedad cambiante. Es necesario apoyar su desarrollo y pulir el propio para ser mejores cada día. Y una forma de hacerlo es ayudar a las personas a solucionar sus conflictos y a vivir plenamente. Es aquí donde el poder transformador de la psicoterapia se hace evidente al ser capaz de penetrar y corregir antiguos patrones. Y ahora habla la autora acá del proceso de crisis-transición. Al fin de entender el quehacer de la psicoterapia, es preciso ver la vida como un proceso de cambios constantes, de crisis y transiciones. A cada paso aparecen sensaciones y emociones que afectan a la persona y que la obligan a reconsiderar la forma en que está viviendo. Conforme transcurre el tiempo, uno vive una serie de situaciones, acontecimientos o eventos que determinan la forma en que se percibe y se siente la realidad. Por sí mismos, los eventos no son lo importante. Lo trascendente es el sentimiento que generan en el individuo. Un solo acontecimiento de este tipo puede transformarse en mi vida y a partir de eso se define lo que yo soy. Consideremos los siguientes ejemplos. Por ejemplo, ser adoptado, haber sido criado por otras personas, la muerte de alguno de los padres, un accidente, una violación, un aborto, un divorcio, un despido y todo lo que podemos imaginar. Aunque todas las anteriores son situaciones excepcionales, lo relevante es que a partir de cualquiera de ellas, una persona define lo que es su vida y ésta se convierte en un evento. Todo lo que transcurre después del mismo confirma o contradice lo vivido. Al fin de iniciar un proceso de mejora, es necesario comprender que la vida no es un evento, sino un proceso de crisis-transición. Cada una de las situaciones que se viven es parte de la vida, pero definitivamente no conforman la vida por sí mismas. Es enorme el número de personas que se detienen debido a lo que han vivido, dejando de hacer y de sentir, bloqueando sus emociones y sensaciones que salen de sus parámetros. Las situaciones del medio ponen al individuo en contacto con emociones o acontecimientos que lo llevarán a experimentar sensaciones nuevas.
mismas que en ocasiones resultan incómodas, por lo cual se busca suprimirlas. Y así la persona se niega a sentir para no experimentar el dolor. Como consecuencia, el proceso de crecimiento y desarrollo emocional sigue la misma dirección. Es como que de pequeños ya aprendemos a apagar el interruptor de las emociones, ¿no? Es como un medio de defensa. Luego, uno se convierte en un adulto que aprendió a dejar apagado este interruptor y uno se acostumbra a vivir incorporando un patrón de comportamiento rutinario, simple, bajo un aparente control del entorno. El adulto no se arriesga, no quiere tener problemas, entonces crea rutinas para evitar conflictos en la creencia de que así va a evadir el dolor y los propios problemas. Tal proceso constituye un patrón de comportamiento repetido en cada uno de nuestros antepasados. Este patrón se aprende directamente a que no saben de quién, de la madre. En su afán por dar bienestar a sus hijos, la madre busca predecir y controlar su conducta y les enseña a hacer lo que ella considera adecuado para evitar que el niño sufra. Y cuando por alguna circunstancia los niños empiezan a encender el interruptor de sus emociones y las expresan a través de sus juegos de manera directa, algunas madres entran en un estado de desconcierto, de enojo, incluso de crisis, porque sienten que están perdiendo el control y comienzan a dejar de ser indispensables para ellos. Claro, las mamás no se dan cuenta de que con ese comportamiento están privando a sus hijos de sentir y vivir sus emociones intensamente. En ocasiones, hasta los privan de sus ilusiones y esperanzas, con lo que retrasan o de plano inhiben la toma de decisiones o la búsqueda de autonomía. Lamentablemente no se dan cuenta de que, contrario a lo que se proponen, el querer dar mucho amor está causando un gran daño. Y no es, por supuesto, un juicio de valor acerca de las madres en general. Esto se refiere a un simple análisis de los hechos. Entonces, nos preguntamos, ¿cuál es la función de los padres? Si el niño es un ser con necesidades específicas, con deseos de ser el mismo, que tiene derecho a aprender a sentir y vivir plenamente sus emociones, la función de los padres es enseñarle a tomar decisiones, a experimentar, a crecer a partir de la experiencia, enseñarle a que ya no los necesite para que pueda convertirse en un adulto con capacidad plena basada en un desarrollo emocional. Pero ¿qué sucede? Cuando el adulto crece con el interruptor de las emociones apagado, su familia y las personas de su entorno se acostumbran a percibirlo de esa manera. Él y ellos creen que esa es la forma de vivir la vida. Suponen que los problemas que enfrenta, la insatisfacción, la infelicidad, y el terminar como terminaron sus padres, es lo correcto. Asumen que lo que le enseñaron sus padres le da seguridad. Así que, ¿para qué arriesgarse? ¿Para qué complicarme la vida? Si toda mi experiencia se ha generado bajo este patrón, mejor seguir repitiéndolo. Cuando vive nuevas situaciones y se aleja de este esquema, no sabe cómo responder ni cómo manejar las nuevas sensaciones y emociones que experimenta y responder y se aferra, a su patrón de comportamiento anterior, creyendo que así sufre menos. No obstante, la realidad es distinta. Por lo general, se sufre más porque se vive con desesperanza, frustración, falta de deseo, pasión y enojo, cubriendo las expectativas de los demás. Es entonces que surgen las enfermedades, la depresión, la soledad. Y vivir así tiene un alto precio, pues se utiliza gran parte del tiempo en complacer a los demás, en cumplir con el deber ser. Complacer, ¿saben qué significa? Dejar de ser uno mismo. Cuando se lleva tiempo complaciendo a los demás y las necesidades personales han pasado a un segundo término,
La enfermedad aparece como un medio de separación y de expresión indirecta de las propias necesidades. Al caer enfermo se obtiene lo que no se logra de otro modo. ¿Qué es lo que se logra cuando estoy enfermo? Atención, afecto, descanso, no complacer a los demás, etc. La enfermedad se convierte en un medio de liberación para la presión interna que están ejerciendo los demás. Y cuando las personas caen una y otra vez en la misma situación, llegan a entrar en un callejón sin salida, aparente. Pese a sus propósitos de cambiar, repiten conductas, cada vez tienen menos tolerancia, se ven más afectadas por sus conflictos, su vida se desequilibra, comienzan los desacuerdos con la pareja, la familia, en el trabajo, se instalan en situación de riesgo que puede conducirlos al alcohol, las drogas, las enfermedades psicosomáticas. Suponen que así mitigan el estrés y evitan el contacto con lo que están viviendo. En el mejor de los casos buscan alternativas que los alivien, ¿no? Bueno, meditan, hacen yoga. Y es entonces que podría surgir una voz interior que diga: busca ayuda profesional para resolver tus conflictos. ¿Qué tal si empiezas a hacer algo por ti? La energía contenida en estos conflictos son las emociones que han quedado reprimidas, y para darles salida es necesario entrar al fondo. ¿Dónde está el fondo? En el inconsciente de la persona. Y así, ¿no es cierto?, donde se puede llegar a resolver lo que sucedió y liberar toda esa energía contenida por años y transformarla en recursos en el presente. No olvidemos que las emociones son generadas por sustancias bioquímicas que desde el organismo llevan a la persona a experimentar ciertos estados de agrado y desagrado. Aunque se nieguen con el pensamiento, las emociones se manifiestan y son el combustible para que el individuo viva. Las emociones son el sistema de orientación interior. Dejan saber al individuo si está viviendo en un ambiente de salud o malestar bioquímico. Las actitudes, creencias, pensamientos, los pensamientos diarios, ¿no?, tienen el efecto más profundo en la salud física y emocional. Comprender cómo influyen en todas y cada una de estas hormonas y células, ¿no?, del cuerpo, y cómo cambiarlas de manera que favorezcan la propia salud, de acceso a que tengamos una salud todos. Bien, en el propio interior reside el poder de crear una vida llena de dicha, abundancia, felicidad. Toda persona posee la capacidad de crear para sí misma una vida plena. Con muy pocas excepciones, la elección es ¿quiénes, no? ¿Quiénes eligen esto? Porque nuestra cultura nos enseña otra cosa. Desde una tierna edad, ¿no?, aprendemos justamente a vivir así, como hemos dicho hasta ahora, con el interruptor apagado, suprimiendo las emociones durante mucho tiempo. Uno aprende rápido a enviar las manifestaciones de miedo, ¿no? Entonces el amor se convierte en miedo, en temor. O si no, se torna la persona violenta, ¿no? No sabe cómo gestionar sus emociones. Bien. Ahora lo que nosotros vamos a entrar es justamente en lo que este autor plantea, que se llama perdón, el triángulo de la personalidad. Dice que somos cuerpo, somos conducta y somos inteligencia, ¿no? 3. Por eso es un triángulo. Y habla del aspecto fenomenológico en psicoterapia. Desde el punto de vista fenomenológico, es imprescindible una actitud que permita aclarar nuestra propia existencia partiendo de lo que somos, en donde se sitúan los hechos y constatarlos. Es necesario reconocer, entender y confrontar la realidad de lo que yo soy y observar
que el desarrollo personal ha sido continuo y no al azar. Si lo que somos es el resultado de nuestros primeros 7 años de vida, es menester de todo ser humano tenerlo claro. Es preferible tener conciencia de ello que dejarse llevar por las circunstancias. Si de cualquier modo las cosas se transforman con o sin nuestra intervención, es mejor que uno participe en el cambio. Cuando el terapeuta se encuentra al tanto de este hecho, tendrá más claridad de lo que es el ser humano y su actuación va a aportar más beneficio. Entender por qué las personas experimentan conflictos o problemas y por qué no son capaces de resolverlos nos lleva a explicar cómo está conformada la estructura de la personalidad. En primer lugar, es necesario reflexionar que aquello que sucede en la actualidad es el resultado de todo lo que ha sido nuestra vida. La consecuencia de cómo vivieron nuestros padres, de cómo reaccionaron ante sus circunstancias. No obstante, sentirse y vivir como víctima no resuelve los interrogantes, así que es preciso plantear la necesidad de discernir para ver cómo se integra la personalidad y aclarar el porqué de los conflictos y problemas. ¿Cómo se integra la personalidad? O sea, el yo. Todas las emociones y sentimientos, pensamientos y creencias que uno experimenta tuvieron una causa, ¿no?, que fue puesta en movimiento y repercuten de una u otra manera en lo que uno es, o sea, nos determinan. Al menos una vez en la vida todos nos hemos preguntado, ¿cómo está integrada mi personalidad, mi yo? Y seguramente más de una vez esta pregunta ha quedado sin respuesta. La naturaleza del ser es compleja y en esta complejidad estriba la dificultad para responder. Sin embargo, hay que encontrar una respuesta. El punto de partida es un concepto integral del ser humano que incluye el cuerpo, las emociones, los sentimientos, pensamientos, conducta, interacción con el ambiente, inteligencia. Estos somos y así está organizada nuestra personalidad. Tomando como base, el desarrollo, se alcanzará la comprensión de cómo está integrado el yo. Gráficamente es factible representar la personalidad mediante un triángulo. Y este triángulo es, adentro dice yo. A menudo las personas se hacen cuestionamientos como, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué soy así? ¿Por qué él es así? Porque a veces quiero una cosa y hago lo contrario. Quieren sentirse bien pero no hacen nada por lograrlo. Planean, hacen proyectos, pero las cosas no salen como lo pensaron, se bloquean, caen en lo mismo y no logran lo esperado, para más tarde preguntarse, ¿por qué me pasa esto? ¿Cómo hago para cambiar? En relación con los sentimientos sucede lo mismo. Consideremos el siguiente ejemplo. Usted ve a una persona en especial y siente un intenso deseo de abrazarla. Y cuando se acerca, quizás solo le dice, ¿cómo estás?, reprimiendo el deseo original. ¿Qué pasa con las emociones? ¿Qué nos hace actuar sin emoción? Esto tiene que ver con la base bioquímica de las emociones y los sentimientos. Nosotros somos un cuerpo. Todo lo que se piensa y siente, todo lo que hace que el cerebro, nos damos cuenta, ¿no?, cómo funciona el cerebro a través de una fisiología que tiene una base bioquímica, de donde surgen los sentimientos y emociones. Entonces el autor hace el triangulito del yo y pone un puntito en uno de los vértices y pone cuerpo. En el cuerpo hay información bioquímica. En ocasiones, por ejemplo, ya desde que estamos en el vientre de nuestra madre, ¿no?, todo eso que nuestra madre vivió, las emociones que vivió, bueno, cómo fue el parto, todo eso tuvo una cierta influencia en nosotros, ¿no? Ahí fue la primera influencia que tuvimos.
También existe información en las cadenas proteicas que permiten que se lleve a cabo procesos de crecimiento y desarrollo, con la interacción entre la madre y el feto. Es a través de la satisfacción de estas necesidades básicas que el bebé va formando este sistema, ¿no? Va fortaleciendo este sistema sensorio, respondiendo primero a la organización senestésica mediante el gusto, el tacto, la percepción. Se llama esto percepción diacrítica o de distancia, a la percepción de contacto. Uno percibe el mundo a través de los sentidos. Primero, ¿no? Y posteriormente el niño lo descubre en base a la estimulación sensorial. De acuerdo con esta estimulación se organiza la parte sensoria. Si hay mucha estimulación, abundante, ¿no? Mucha, es como que va a tener una rica percepción de la realidad. Y si no, una percepción pobre. El mundo es mucho más de lo que uno logra percibir con sus sentidos. Entre más sentidos intervengan, mayor será el manejo de la realidad, pues la persona tendrá más conciencia de lo que sucede a su alrededor y disfrutará de una buena organización sensorial que le va a permitir realizar evaluaciones y percepciones más objetivas. Así que la organización y percepción de la realidad depende de la calidad de la relación con la madre y de la calidad y cantidad en que se satisficieron las necesidades básicas: alimentación, higiene y afecto. Este es un hecho determinante en el desarrollo. Existe un ejemplo que facilita la comprensión sobre lo que puede suceder en este proceso de desarrollo. El ejemplo es el siguiente. En el norte de Escocia se encuentra un río donde los renacuajos comen de un musgo de las orillas. Los animalitos que alcanzan a comer lo suficiente de ese musgo se convierten en unas esplendorosas salamandras. Pasada la primavera, los que no comen lo suficiente tendrán que esperar hasta el próximo entretiempo para que pueda darse la metamorfosis. ¿Qué nos dice este ejemplo? Que si se aporta lo suficiente en términos de experiencia para la satisfacción de las necesidades básicas, se completará el proceso del desarrollo y se obtendrá una mayor integración de la personalidad. Siempre existirá la posibilidad de completar el crecimiento. La psicoterapia ayuda a organizar el sensorio, a utilizar más los sentidos. Una pobre organización es semejante a estar en un cuarto oscuro. No se discriminan con claridad, los detalles de la realidad casi no se ven. Sin embargo, cuando el sensorio está organizado, la percepción cambia. Es mayor. Sería como si este cuarto de pronto se iluminara y se expande la percepción y la conciencia. En este proceso, la definición de la realidad es más clara para tomar decisiones empleando recursos personales. Como seres humanos, toda persona tiene necesidades listas, pero no se les ha dado el input necesario, es decir, no se ha adquirido la experiencia suficiente para que desde una perspectiva bioquímica se abran los contenidos de este potencial guardado genéticamente y así evolucionar. Entonces nos preguntamos, ¿dónde reside la capacidad para sentirse bien o mal? Es en nuestro cuerpo donde reside la capacidad de sentirse bien o mal. A través del sistema nervioso, el cerebro está conectado al sensorio. Constantemente está informando lo que sucede a nivel somático y emocional. Esta información se utiliza para hacer un análisis en milésimas de segundo y definir cómo se siente uno. Es a través del sensorio que se reciben cerca de 2 millones de estímulos internos y externos por segundo, mucho más rápido que la propia conciencia. Un porcentaje de estos estímulos se procesan de manera automática: temperatura, ritmo cardíaco, digestión, respiración, entre otros. Algunos sobrepasan el umbral, se hacen conscientes
y generan acciones para volver al equilibrio. Por ejemplo, si la temperatura sube más de lo habitual, vamos a sentir calor, de modo que vamos a accionar para hacer que la temperatura me impacte menos, refrescándome, quitándome la ropa, poniendo un ventilador. Nuestro cuerpo nos ayuda a procesar buena parte de estos estímulos sin conciencia, de lo contrario continuamente nos asfixiaríamos. El cuerpo está diseñado para la salud y la autorregulación. Si lo tratamos bien, ¿no? Va a funcionar de una manera saludable. Por otra parte, si nos empeñamos en tratarlo mal, nos vamos a sentir mal y actuará de manera no saludable. Es necesario responder a los mensajes que el cuerpo envía. Las neuronas y el cerebro están listos para actuar. Solo se requiere darles dirección y dejar que se expresen. Bien, ahora vamos a pasar a la otra pata, al otro lado del triángulo, que es que somos conducta. Bien, o sea, sería otro vértice del triángulo, conducta. ¿Se acuerdan que el puntito del otro vértice era cuerpo? Ahora es conducta. ¿Qué es la conducta? Es una retroalimentación ambiental. ¿Qué quiere decir esto? Que desde antes de nacer hasta la fecha, uno cuenta con información de la madre, el padre, los hermanos, los tíos, los amigos, los medios de comunicación, que nos dicen cómo uno debe y tiene que ser. A los 5 años, un individuo cualquiera posee cerca de 25.000 horas de información acerca del deber ser. Si multiplicamos esta cantidad por el número de lustros durante la vida, la cantidad de horas de información del deber ser es extraordinaria. La fuerza del deber ser es muy poderosa. En toda esta información almacenada en la memoria hay cosas positivas que van a permitir que nosotros evitemos muchos problemas al enfrentar la vida, y eso es bueno. Sin embargo, existen muchos otros de aprendizaje que no fueron tan buenos y que en el presente no son útiles, que causan perjuicio. Esto no necesariamente implica que los padres estén mal por habernos enseñado. Quizás es tan solo que en el momento que lo hicieron, los valores o el contexto eran muy diferentes. Por ejemplo, el valor de la palabra, el bien, la justicia y así por el estilo, son valores que siguen en el presente pero con otro sentido y aplicación. Entonces, en el mundo actual, que es competitivo y agresivo, hay necesidad de desarrollar otras cualidades que quizás no fueron enseñadas. En ocasiones el deber ser es como limitarse, ¿no? Es como sentirnos incapacitados. Entonces, si hago lo que me hace sentir bien, y si no lo hago, si hago lo que me dicen, ¿no? El debe ser, lo que debería ser, me siento bien. Y si no lo hago, me siento mal. Una consecuencia de hacer lo que se debe es aprender a sentirse bien, aunque si lo hace, no, si no hago lo que se debe, se enseña a uno a sentirse mal. Es simple. El hecho de que uno no sabe, no hace lo que debe. Entonces tiene como resultado sentirse mal. Si no hago lo que debo, me siento mal. Es como una especie de autocastigo automático. De manera que, aunque para decirlo no esté presente el padre y la madre, ¿no? Yo me empiezo a hacer sentir mal a mí misma.